Hola, ¿cómo están? Así como de televisión. Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa, o sea, al taller, ya programas, al taller que se llama Energía del Poder en Nosotros. Y bueno, con Completitud, desde el Centro Completitud, estamos organizando conversatorios, charlas, programas, em, información más constante y, y más, en un cierto sentido, como cotidiana, que sea un jueves, un martes, un miércoles, eh, en donde el propósito de eso es entender que eh, eh, el querer aprender esto no va a significar que dejes de hacer cosas o que supuestamente tienes que tu día de espiritualidad y el día de trabajo no tienen nada que ver, porque en verdad es todo lo mismo, es constantemente esa información. Entonces, cuando el Frank o en Completitud me dijeron, haz una charla abierta, eh, mi, yo me acuerdo que cuando supuestamente comencé a entender todo esto, era para lograr materia. Entonces, como que queremos saber energía para lograr materia. Y nos cuentan que la materia es 99% energía, que es casi puro vacío. Entonces, la materia es 1%. Y lo que ocurre en ese sentido es que cuando nosotros pensamos en nosotros, tenemos que darnos cuenta que nosotros no pensamos en nosotros. Algo nos dice que supuestamente somos nosotros. Entonces te dice tu nombre, tu apellido, es un código de información que te cuentan cierto tipo de historias en donde esas historias constantemente te están nombrando, tú eres así, tú sientes así, cómodo significa esto, incómodo significa no sé qué, una relación, qué es una buena relación, qué es una mala relación, qué significa estar enfermo, qué significa tener salud, qué significa ser espiritual, qué significa no ser espiritual. Entonces, como que constantemente no tenemos la construcción, tenemos el imitar algo, seguir algo, para en teoría nosotros saber quiénes somos. Entonces es como raro seguir algo para que me diga que soy. ¿Se entiende? Entonces yo primero tendría que saber cómo funciono o desde dónde estoy habitando este proceso, y nosotros creemos que la forma del pensar es recibir. No entendemos la forma del pensar del otorgar, porque cuando por ejemplo, alguien te pregunta qué sientes, tú ahí le preguntas a tu cuerpo y en teoría tu cuerpo te va a contar una historia. Y esa historia que te va a contar tu cuerpo, que tal vez se puede sentir cómoda o incómoda, tú vas a hablar, entonces tú algo te va a decir, es que decir que estás triste no está bien acá. Entonces dices, sí, estoy bien. O si te dice, ahora sí tienes que decir que estás triste porque ya no aguanta más. No aguanto más, que no me vean y que ahora tú tienes que estar diciendo. Entonces somos como seguidores o reaccionarios de una acción emocional que te cuenta quién eres tú. Y muchas veces nosotros creemos que lo que estamos viviendo no es lo que hay que vivir y hay que vivir otra cosa, o ese pensamiento nos dice que hay que vivir otra cosa. Entonces estamos anclados en una exteriorización que significaría las sensaciones del cuerpo. Las sensaciones del cuerpo están externas a ti, no son internas, porque si es interno tendría que ser vacío, no tendría que tener o no tendría que tener una información personalidad, ¿se entiende? Porque si miramos en nuestro interior sería información célula, y la información célula o la información átomo no tiene moralidad. Entonces nuestro pensamiento está diseñado por cierto tipo de religiones, y muchas veces nosotros actuamos o dejamos de actuar por el tema del miedo a la consecuencia. Entonces no hago esto porque me pueden hacer, hago esto porque sí, entonces si me meto en esta clase voy a entender por qué me falta o por qué me sobra o qué y empieza todo un tema en donde no estás tú, pero crees que eres tú. Entonces es súper importante que primero, que para aprender a vaciarnos tenemos que estar.
porque si no estamos, es algo complejo que se puedan vaciar si no están. ¿Vale? Y una de las formas para estar es observarse, que sería como evaluar. Entonces, cuando tú entras en el concepto de la observación interna o la evaluación interna, empiezan a activarse códigos de información que son propios de nosotros, que son originales, pero no es de la personalidad, porque la personalidad lo que hace es que te sigue, pero en verdad lo que tú haces es que tú sigues a la personalidad, porque esa personalidad está enseñada de el deseo del otro en ti, papá, mamá, cultura. Entonces nosotros creemos que hacemos como decido, elijo, pero ese decidir es para encontrar a una persona, a un trabajo, al propósito de vida, y nosotros pensamos que el propósito de vida tiene que ver con hacer cosas, o que pensamos que cuál es la profesión que tengo que hacer, y cuando escuchamos la palabra profesión, pensamos que es hacer algo que un tipo de sistema te cuenta. Entonces entramos en un bucle en donde haces, de repente se siente cómodo y de repente llega un vacío, y cuando llega ese vacío de nuevo te vuelves a preguntar quién soy yo y por qué tengo que estar haciendo. Entonces te interesaste en ti, lo lograste, y al lograrlo, como se sentía cómodo, dejaste de investigar y de nuevo te dormiste, y como te dormiste, el piloto automático entró, ¡pum!, y de nuevo. Entonces, tenemos ciclos energéticos en relación a existir, o en relación, tal vez puede estar direccionado a piloto automático. Entonces, la idea de este taller es que no tiene una idea, sino que es ustedes inventen como opción, si pueden escribir ahí, inventar qué quiero aprender de esto. No esperar qué quiero aprender de esto, ¿vale? O crear qué quiero aprender de esto. Porque a veces nosotros creemos que la palabra inventar significa mentir. Oh, lo inventó. Es como, oh, mira, está inventando eso. Entonces, como que nosotros estamos diciendo, oh, está mintiendo, porque no es verdad. Entonces, eso que ocurre como con esa asociación es que cada vez que nosotros queremos ser nuevos, tenemos que recordar que siempre va a haber una primera vez, una segunda vez, una tercera vez, si es que lo vemos en forma cronológica. Entonces, cuando lo hacemos la primera vez, nosotros pensamos que estamos mintiendo porque no somos así. Entonces, volvemos a hacer lo anterior, hacemos la primera vez y de nuevo volvemos a lo anterior, pero la primera vez tenemos que mirarla como lo ya listo, lo ya creado, para que tenga una fuerza potencial, porque nosotros creemos que algo, nosotros lo sabemos según cuánta cantidad de veces lo hacemos. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo ahora estoy más tranquilo, que me acuerdo la primera vez que hice creo que la Paola fue, la primera vez que hice un taller grupal, y que fueron 17 personas, y la noche anterior no pude dormir, y me tuve que poner una polera negra porque estaba todo transpirado, y no sabía si me iban a creer. Entonces había toda una información, pero si no hacía esa primera vez y entraba en la perso de decir, oye, sí, mira, yo te voy a entregar esto, te puedo entregar esta información, quizás este momento no hubiera existido. ¿Se entiende? Entonces, la energía, y esto es súper importante, para la energía puede ser como una hipótesis que siempre es la primera vez. ¿Se entiende? No existe la cantidad de veces, porque constantemente el universo se está moviendo hacia lo nuevo. Entonces, como se mueve hacia lo nuevo, siempre se mueve hacia la primera vez, en cualquier tiempo-espacio. ¿Vale? Entonces, la primera vez es una experiencia, es como nosotros, por ejemplo, decidir, la otra vez escuché una frase muy buena, es como aprender en horas, décadas, es como algo así, es como, pero también aprender ahora el futuro, quiero aprender ahora el futuro, porque nosotros constantemente es como, quiero aprender ahora, pero aprendo lo que ya sé, aprendo el pasado. Entonces constantemente estoy aprendiendo el pasado, y cuando quiero aprender el futuro, se lo pregunto al pasado, y el pasado te dice, no, no puedes aprender eso. Y tú, oh, no puedo aprender eso, porque hay algo en mí que me dice que no lo puedo hacer. Entonces es súper importante que nosotros revisemos cuáles los permisos.
¿Y cuáles son los permisos que ustedes tienen o los no permisos que ustedes tienen que evaluar? Flojera, desvalorización, el no lo puedo hacer, el es muy difícil, es muy complicado, por culpa de. Esos son no permisos que proyectamos en el afuera para no decidir hacerlo la primera vez. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, por ejemplo, he dicho mucho esto en distintos lugares, como yo cuando estudié en algunos lugares, eh, si tú decías que no entendías más de 2 veces, no te enseñaban más, porque en verdad te enseñan que el querer entenderlo es porque deseas entenderlo. ¿Con cuánto deseo yo quiero entender esto? Pero si yo esto lo estoy entendiendo porque me falta algo, o lo estoy entendiendo porque no tengo, o lo estoy entendiendo porque me duele, voy a seguir entendiéndolo para que continúe estando esa personalidad. Entonces yo tengo que entender en relación a quién me quiero convertir ahora, inventándome ahora. Y cuando pasa ese proceso por tu cuerpo, aparecen las sensaciones del cuerpo. Y esas sensaciones del cuerpo, si te dice esa incomodidad o ese movimiento en el timo, nosotros creemos que ese movimiento significa no entender, que no se entendió, que no estuvo funcionando. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que eh, la forma o que nosotros somos ahora, que es la personalidad que somos nosotros ahora, eh, constantemente necesita estar siempre en la misma personalidad. Entonces, el aprender a ser nuevo o nueva en el mismo cuerpo es como aprender a hacer teatro interno, porque el teatro está diseñado para que tú te conviertas en la persona que quieras, que deseas. ¿Se entiende? Pero como que nos enseñaron que el teatro únicamente es como una escuela o una universidad, pero nosotros constantemente somos muy teatrales. ¿Se entiende? Es como cuando hace frío, oh, que hace frío. Pero tenemos la costumbre del teatro de que el afuera me diga cómo tengo que actuar. Entonces, si el afuera me dice cantidad de dinero a mi favor, actúo con valor propio. Si el afuera te dice crisis económica, alguien puede actuar con o no me va a funcionar. Entonces, la dirección o el director o la directora o la información que nos dirige, nosotros estamos constantemente afuera si se puede decir, preguntándole cómo se tiene que actuar adentro. Entonces, como recomendación de pensamiento, eh, piensen el concepto de la energía desde el manejo en sí mismas o mismos, ¿vale? No tanto, obvio que sí también, pero no tanto por lo que van a conseguir en la materia, ¿vale? Porque cuando tú empiezas a decidir en el concepto del manejo en ti mismo, hay infinitas opciones. Cuando piensas en lo que vas a conseguir en la materia, va a empezar el ego y te va a decir, pero vas a tener que trabajar y vas a tener que juntar cantidad de dinero, pero alguien me dijo que si yo pienso positivo voy a tener toda la plata que quiero, y va a haber un pensamiento que te va a decir, no, es que eso no se puede porque mira cómo está, y empieza toda una dinámica de un pensamiento en el afuera. Pero si yo entiendo esto para manejarme, comienzo a aplicarlo de inmediato. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú comienzas a aplicarlo de inmediato, ya generas la experiencia. Entonces yo les digo ahora, si van a hacer una pregunta, por ejemplo, escuchen la pregunta que van a hacer y si es coherente con que sea una pregunta nueva. Entonces, lo más probable es que nadie va a preguntar, pero no, es como pero es, ¿qué estoy preguntando? ¿Qué pensamiento está ocurriendo cuando entiendo lo que entiendo? Por eso es fundamental, escriban ahí en una hoja, cómo decido entender hoy o qué decido entender ahora. ¿Se entiende? Cuando aparezca un entendimiento de desvalorización, tú dices, no, a ti no te pesco, porque yo no dije que iba a entender desvalorizado. Yo dije que iba a entender desde el otorgar. Entonces así también me permite evaluar qué ideas se meten al pensamiento. ¿Bien? Ese es el taller. Ah, ese es el. Si alguien tiene una pregunta, pueden levantar ahí la manito de Zoom si es que tienen alguna pregunta.
Se puede compartir pantalla. Ahí ven el PowerPoint. ¿Sí? Si alguien me lo puede decir con micrófonos, que veo. Sí, ahí está el PowerPoint. Ya, acá. Bien. Entonces, ¿qué significaría o qué creen ustedes que es el poder en ustedes? ¿Qué piensan cuando aparece la palabra poder? O cuando te dicen valor propio. ¿Qué significaría el concepto del valor propio? ¿O qué significa el concepto de valorizarte? Valorizarte, autoestima. ¿Qué piensas tú con eso? Entonces, muchas veces aparecen como personajes en nuestra mente que en teoría tendríamos que actuar desde lo físico, desde esa forma. Entonces, vamos a ver un video, ¿dale? En donde la idea, lo más probable es que gente lo ha visto, si lo ha visto, bacán. Vamos a ver un video en donde tenemos que contar cuántos pases de pelota se da el equipo de camiseta blanca. ¿Bien? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer. Bueno, ahí lo mostró. ¿Contaron 13? ¿Cuántos contaron? 10 por acá. Yo conté 13, ¿eh? Buena. 12, 10. Pueden anotar el número y se juegan un loto. Ya, pero es que hay basquetbolistas, no se vale. ¿Dale? Entonces, bien. Entonces, pero lo más probable que alguien sí, pero ¿alguien vio la persona disfrazada de oso pasando por el medio? Mira. Is 13. But did you see the moonwalking bear? Es un comercial de ciclismo, creo que sí. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué únicamente vieron los pases y por qué después vieron el oso? Porque algo me dice que mirar. Entonces, todo lo que yo estoy mirando es algo me dice que mirar. ¿Vale? Entonces, la pregunta, como así como muy Coans, ¿quién mira? ¿Quién está mirando lo que está mirando? ¿Bien? Y el concepto de la energía, o la energía en nosotros mismos, es entender que la energía es neutra, pero en el plano en donde nosotros estamos, la energía le pregunta a la información qué significa la materia. O sea, en teoría, la energía entra en nosotros y nosotros, que seríamos la información, le tenemos que decir a la materia o sea, la energía, cómo se tiene que materializar. Recuerden que también materia también está en el concepto de la energía o de la información. Cuando te preguntan qué materia te pasaron en el colegio, ahí te preguntan por información. ¿Bien? Entonces, todo lo que ustedes estén viendo o todo lo que ustedes mirar, también piénselo con el concepto del sentir. Todo lo que ustedes hoy día sintieron o todo lo que ustedes hoy día pensaron, pregúntenlo o pregúntense, ¿lo hicieron ustedes o eso los hizo a ustedes? Bien. Entonces, constantemente nosotros tenemos
las otras causas me hacen. Constantemente es las otras causas me hacen. Cuando yo me pregunto quién soy, le pregunto a la información que mi cuerpo me cuenta, y esa información que mi cuerpo me cuenta tiene como una costumbre de preguntarle a otro cuerpo en el afuera cómo se tiene que sentir, cómo se tiene que sentir, cómo tiene que pensar. Entonces, cuando nosotros pensamos algo o cuando nosotros sentimos algo, por ahora es en relación a lo que está al frente o lo que nosotros creemos que está al frente, que serían nuestros pensamientos y emociones. Piénsenlo ahora que nuestros pensamientos y emociones están al frente de nosotros, pero nosotros creemos que somos el pensamiento y las emociones. Entonces, ¿qué pensamientos y emociones están al frente tuyo que tú crees que son tu autoridad? Porque en teoría esos pensamientos y esas sensaciones, no hay una duda en ti. No hay oye, pero ¿por qué yo no quiero esto? ¿O tú dices que eres eso? Es una aceptación absoluta de cómo cuando vas caminando y no estás pensando que en el próximo paso puede pasar algo y te puedes caer. ¿Se entiende? Entonces, y piénsenlo, lo normalizado que tienen ser ustedes. ¿Qué tan normalizado tienen ustedes que cuando aparece el miedo, ustedes actúan de una forma? Cuando aparece la alegría, ustedes actúan de una forma. Cuando aparece un pensamiento, ustedes actúan de una forma. Bien. Entonces, ¿cómo aprendo? ¿Qué quiero aprender ahora? ¿Qué tengo que hacer para lograr? Y supuestamente me tengo que convertir en otra persona. Eso es como que lo constantemente nosotros queremos aprender. ¿Qué tengo que hacer para lograr? Y otra persona. O sea, sigue siendo para el afuera, para un tipo de materia, no para una energía. Así como tips, las leyes del universo, el martes dicto un taller, las 7 leyes del universo, y esto le va a hacer mucho sentido porque el universo, en un cierto sentido, ya no quiere ser materia, por eso se está disolviendo constantemente. Entonces, cuando nosotros le preguntamos a las leyes del universo, queremos las leyes del universo para la materia. Entonces, como que creemos que la estamos utilizando cuando nos acordamos, pero las leyes del universo están funcionando siempre porque son las leyes del universo. No son cuando yo me acuerdo de la ley del universo, ahí sí la ley del universo va a actuar. Pero ¿qué pasa? Que como recuerden el concepto de la fractalidad, y las leyes y los universos piensen que son como galaxias dentro de galaxias, dentro de galaxias, dentro de galaxias. Hay una ley en el universo que se llama tu nombre y apellido, hay una ley en el universo que se llama tu papá y tu mamá, y así van leyes del universo contándote qué significa ser un universo. No nos dijeron o sea, en quién nuevo tendría que ser experimentándome. A nosotros nos dijeron como qué tenemos que seguir o tal vez qué tenemos que copiar o qué tengo que hacer. Entonces, como constantemente quiero ser otra persona, no entendemos cómo funcionamos porque tratamos constantemente el copiar y pegar, el repetir, por eso se llama repetir, reacción, resolver, que vuelve a ocurrir. Entonces, ¿qué es el estado de conciencia? ¿Vale? El estado de conciencia es una información que me cuenta, o sea, el estado de conciencia me pregunta quién soy. ¿Vale? El estado de conciencia, que sería como, piénsalo así como lo infinito de lo infinito, todas las infinitas posibilidades, lo más sutil, energía, te pregunta quién soy. Y todo lo que tú le cuentas, todo lo que tú le piensas y todo lo que tú le sientes, si puedo decir de una forma, dice, bueno, voy a hacer eso. Entonces, si ahora viendo el video me doy cuenta que al frente mío estoy observando las historias que hay en mí, ¿quién cuenta esas historias en mí? Entonces, ¿qué significaría? ¿Quién soy yo? ¿Se entiende? Entonces, un estado de conciencia, piénsenlo como una forma
en donde yo le cuento constantemente un tipo de información a la energía. La energía, piénsalo como un estado de conciencia, y la energía es la energía es una sustancia, si se puede decir, para que suene más sutil, que es la voluntad. La energía es pura voluntad que está funcionando siempre. Pero la voluntad le pregunta a la persona, o sea, le pregunta a tu vibración, a tu frecuencia y vibración, en qué se tiene que convertir ahora o qué tendría que mostrarte para que tú continúes siendo tú. Porque nosotros constantemente queremos encontrar la gente, situaciones para que nos cuenten quién soy yo. Entonces, si yo me desvalorizo, me voy a meter a Instagram y voy a decir, a ver, hoy día quiero ser, criticar a alguien. Hoy día quiero ser, desvalorizarme. Hoy día quiero ser, competir. Hoy día quiero ser el que creo que no lo voy a lograr porque hay un pensamiento que me dice que no lo estás logrando. Entonces, ¿qué hace eso? Que estamos en un punto de anclaje. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí, esto lo escribí hoy día porque hablé con el Nico. Mover el punto de anclaje. Y para mover ese punto de anclaje, piénsenlo así, el anclaje como un ancla que tiene un tipo de peso, pero hay ciertos tipos de tradiciones que te cuentan que el punto de anclaje es el cambio de la percepción. En la Biblia te dicen por la otra mejilla. ¿Se entiende? Ahí es mover tu punto de anclaje. Pero a nosotros nos dijeron que poner la otra mejilla es como que si te desvalorizan, pon la otra mejilla para que te continúen desvalorizando. Pero el pon la otra mejilla te permite cambiar desde donde tú estás mirando opciones de ti. Porque cuando tú estás solucionando algo, no estás solucionando algo, estás cambiando, cambiando personalidades. ¿Se entiende? Estás cambiando la personalidad que cree que le hicieron a la personalidad me responsabilizo. Eso sería como solucionar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que el solucionar funciona únicamente cuando se ve en la materia. Ahí pensamos que eso se solucionó o que tendríamos que sentir comodidad. Entonces, como tenemos un punto de anclaje al sistema o al sistema de creación o al Estado, pero no al estado de conciencia, sino que el estado gobierno, piénsenlo como desde papá, mamá, entorno, cultura y toda esa información, van a hacer una lista, ¿vale? De sus áreas de la vida. Ahora piénsenlo como áreas, trabajo, si piensan trabajo, dinero, relaciones, y cuál es la personalidad anclaje que supuestamente ustedes están sintiendo con esas historias. Por ejemplo, si ahora estás trabajando en un lugar que no te gusta, ya, ¿por qué a esa personalidad le gusta que no le guste? ¿Se entiende? ¿Qué me ancla a esa información? ¿Bien? Entonces pueden poner trabajo, relaciones, hogar, no sé, lo que a usted se le ocurra, lo que quiera. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido todo? Bien. Entonces, cuando nosotros pensamos en la energía, como, oye, te envío energía, es como que pensamos como energía a nivel moralidad. Te envío una bonita energía para que te funcione todo lo que tú quieres hacer. ¿Vale? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, cuando gente hace cadenas de oración, tal vez no se tendría que llamar cadenas, pero ¿por qué la gente cuando hace cadenas de oración a alguien sí le funciona y quizás a la otra persona no le funciona, o en verdad siempre funciona? Porque lo que tenía que ocurrir era lo que tenía que ocurrir. ¿Se entiende? Entonces, lo que les quiero como tratar de, o lo que les quiero decir es que dejemos quizás de pensar la energía como bueno o malo, sino que lo entendamos como una dinámica de información que así te va a permitir aprender a desglosarte más rápido, si se puede decir como de velocidad, de la personalidad.
¿Se entiende? Porque nosotros pensamos, oh, voy a ser positivo, pero también puedo ser muy positivo en quejarme. ¿Se entiende? Si es que pensamos que positivo es una fuerza que expande. Negativo también es una fuerza que expande, pero quizás expande hacia un interior y el otro expande hacia un exterior y se fusionan. ¿Bien? Entonces, si observo lo que pienso, decido lo que pienso. Preguntan, si quieren hacer una pregunta, si me la dicen por micrófono, sería más entretenido para que la gente también lo escuche. Así se atreven a hacer algo nuevo. Bien. Entonces, es que ahí preguntan, saber que todo es por algo. Sí, yo pregunto, que están metiendo los ruidos, por eso escribí, porque están todos los Dale. chiquillos. Sí, dime. Pero decía que esto que estaba explicando recién es como lo mismo que decir todo pasa por algo, todo ocurre por algo, por un aprendizaje de la vida, es como eso. Sí, lo que pasa es que si nosotros lo observamos, no ocurre algo. Hay un pensamiento que te dice, tú sientes eso de esa forma. ¿Se entiende? Por ejemplo, hay culturas que se sienten tristes porque no han matado a tanta gente. ¿Se entiende? Entonces, no es que nosotros creemos que lo que estamos observando es lo que está ocurriendo, pero es un pensamiento que te dice, eso que tú observas ocurre así. Ojo, no significa aceptar cualquier cosa, no es, me desvaloriza porque, no, sino que es darte cuenta de por qué o desde dónde yo estoy pensándome en esto. ¿Se entiende? Porque cuando nosotros tenemos ese pensamiento, voy a tener que pensar o voy a pensar que todo pasa por algo porque me conviene pensarlo así, también es como muy exterior lo que voy a ganar con ese pensamiento de esa forma. Entonces, es como la gente cuando piensan hacer un ritual, muchas veces. Voy a hacer el ritual porque con el ritual voy a obtener lo que quiero, porque me dijeron que el inconsciente funciona con el símbolo, entonces si pongo moneditas doradas, le voy a avisar a mí que sí, ahora sí, pero igual me sigo quejando de cosas, ¿se entiende? Como, pero hice el ritual, pero me sigo quejando de cosas. Entonces, ¿qué nosotros pensamos? Si eso es lo interesante, es como desde dónde nosotros estamos decidiendo el pensar. Si ya entiendo la dinámica de lo que estoy observando es lo que pienso. ¿Se entiende? Pero ojo, que lo que dice la Nati es súper interesante, ahora lo entendí. Es, si lo que yo observo es lo que pienso, y yo, por ejemplo, ahora estoy observando una copa con agua, ¿qué significaría? O sea, yo ahora en mi mente tengo la palabra copa con agua. Si no tuviera la palabra copa con agua, ¿lo estaría haciendo? Porque también puede estar en una tradición que le dicen una taza de coco. ¿Se entiende? Entonces en su tradición tiene taza de coco en vez de copa con agua. Entonces, cuando nos referimos a si observo lo que pienso, es observo en mi interior la personalidad que quiero actuar en mí. ¿Se entiende? O sea, observo para construirme, me implico en la observación o observo hacia allá afuera. ¿Se entiende? ¿Cómo es la implicancia en ustedes en el pensamiento? ¿Vale? Entonces pregúntense, cuando estoy pensando esto que estoy pensando ahora, es mi implicación en el pensamiento, pero a mí me pasaba que cuando yo decía implicarme, yo decía, José Manuel se tiene que implicar, ¿se entiende? Pero es un tipo de personalidad. Entonces, piénsenlo así, la implicación en el pensamiento, por ahora, es ustedes quieren lograr algo. Y ya entendimos que la materia es 99% vacío y supuestamente un 1% materia. Entonces, ¿qué te dice? Que si tú quieres atraer una materia, te tienes que convertir más en energía que en materia para atraer esa materia.
si la materia es 99% vacío. Entonces, si nosotros supuestamente también representamos una materia, nuestro 99% sería pensamiento, palabra y emoción. Entonces, la construcción del personaje que tú quieres anclar en ti es en quién me quiero convertir por lo que quiero lograr. Como si aún no lo han practicado, practíquenlo de esa forma. ¿Se entiende? Pero no tanto pensando en lo que voy a lograr, sino que estoy construyendo en mi interior. José, ¿Sí? pero ese 99% materia, Vacío. perdón, vacío, es 99% posibilidad. ¿A eso te refieres con ese vacío? O sea, ¿Posibilidad de manifestarse en materia? míralo, o sea, por ejemplo, muy concretamente, yo puedo pensar este celular y le puedo pensar como una barra de chocolate y quizás no lo voy a cambiar como una posibilidad de chocolate. ¿Se entiende? A lo que me refiero es, si yo si yo quiero atraer una materia, y ya sé que la materia en el colegio también significa información, yo tendría que imitar a, a lo sutil de esa materia para atraerlo. ¿Y qué sería lo sutil de esa materia? ¿Cómo se sentiría o cómo yo sentiría teniendo esa materia y ya sabiendo que soy yo? Por ejemplo, si alguien quiere crear una academia de danza y esa academia de danza es la más exitosa de... ¿Cómo tú te sentirías en eso? ¿Se entiende? Entonces tú dices, ¿sabes qué? Me sentiría muy orgullosa de mí misma y me sentiría creando, constantemente creando, porque veo la felicidad de las personas. Entonces tú dices, tal vez tengo que comenzar a observar eso, porque lo que yo pienso es lo que observo. Entonces ahí tú estás construyendo un pensamiento desde adentro, pero nosotros le estamos preguntando al afuera qué tengo que pensar. Entonces como ahora, al frente de nosotros, yo no veo una academia de danza, voy a hablar, es que yo ahora no lo tengo porque cuando... Entonces ahora yo estoy desde lo sutil, que sería lo que todavía no existe, pero que en verdad existe porque está en lo sutil, En comenzar, relación al deseo. claro, comenzar a construirlo ahora, Ahí va. que sería mundo imaginario. Por eso el mundo imaginario, cuando nosotros escuchamos la palabra imaginario, como que todavía pensamos que no es verdad. Pero cuando te dicen, cuando un científico te dice la materia es un 99%, te dice, oh, es verdad. Pero no sabemos, ¿cachai? Sí, claro, como que estaba pensando ese, quizás, claro, confundí desde mi personalidad ese 99% de vacío con no dirección. Claro, O, claro, o, pero el o no, vacío es pura dirección. claro, Sí, o no deseo por cumplir. claro, entonces ahí te das cuenta cómo algo pensó en ti Ujú. y tú dices, este es un piloto automático y tengo que estar atenta cuando aparezca de nuevo, aprender a bloquearlo. ¿Se entiende? Es como el típico ejemplo que digo ahora, como la palabra complejo. Y la mayoría de las personas escucha que significa difícil, pero cuando les digo complejo deportivo, no escuchamos difícil deportivo. Entonces, si yo a mí me pasaba, yo aprendo algo y digo, oh, qué complejo. Y cuando entendí la dinámica del complejo, digo, estoy agregando algo nuevo. Entonces, cuando nosotros queremos aprender algo nuevo, ¿qué hacemos? Porque queremos evitar ser lo que somos ahora. ¿Se entiende? Y quizás eso puede ser un error, porque la matemática de la energía te dice que lo similar atrae lo similar. Entonces, si yo ahora quiero dejar de ser, porque mi pensamiento me dice que me tengo que convertir en otro, pero me tengo que convertir en otro en materia. Y yo digo, no, bueno, me tengo que convertir en otro en materia, me tengo que convertir en otro en sutil. Entonces ahora comienzo a decidir disfrutarme en el proceso, aunque sea por intento, por decisión de intento. Y eso va a genera una costumbre, es inventarte, en verdad te estás inventando, porque tu cuerpo te dice, por mí está científicamente comprobado que tú seas así. Y tú dices, oh, mi cuerpo me dice esto, entonces como voy a observar lo que pienso, voy a prender la televisión para continuar observando lo que pienso. Voy a ver las noticias para continuar observando lo que pienso, me voy a juntar con gente para continuar observando lo que pienso. Entonces yo ahí tengo que decidir hacer algo nuevo que me permita observar cosas nuevas en mí
para permitirme pensarme en mí. O sea, en la neurociencia dicen la neuroplasticidad del cerebro, pero si nosotros creemos que somos cerebro y el cerebro aún tal vez hace lo que ya conoce, algo tendría que pasar para que, o sea, la neuroplasticidad en un cierto sentido te dice que nosotros no somos el cerebro, porque si somos el cerebro no habría neuroplasticidad, porque el cerebro hace lo que ya conoce como información. Cuando hay una energía nueva, cambia la biología, porque el cerebro, recuerden que es biología. Entonces hay algo, tiene que haber un sutil que produce un cambio y el cerebro empieza a hacer pensamientos nuevos o lazos nuevos entre neuronas. Por eso Jesús hablaba mucho del tema de la metanoia, que es la mente nueva, el pensamiento nuevo. Y para ese pensamiento nuevo, primero vamos a hablar de la energía. ¿Cuál es la función de la energía? Acelera, unifica y expande. Esa es la función de la energía. ¿Ya? No, en lo que nosotros estamos conversando, no existe la energía positiva o no existe la energía negativa. La energía positiva o negativa comienza a existir desde tal vez piénsenlo como planos morales. Y como creemos que es verdad, ocurre como personas buenas, personas malas, como tipos de dualidad. ¿Dale? Entonces, cuando alguien te pregunta quién soy, nosotros como que inventarlo, como les decía, significaba como mentir. Y la palabra mente, como la palabra mente tiene las mismas letras de mentira, y también materia, maestría, matriz, mensaje, cuando nos cuentan que todo es mental, nosotros pueden revisar la etimología de la palabra, tiene el mens, y ese mens también significa sustancia, y como etimológicamente tiene letras similares mente y materia ya sabemos que también aparece de una forma sutil, y mensaje, el todo es mente, eso ya puede ser más lógico para nosotros. Todo es mental porque lo que yo hablo, mensaje, la materia, la información, lo sutil. Ya. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién decido ser? Y por ahora tenemos la costumbre de, decido ser el que genera esa cantidad de dinero. Decido ser el que genera ese hogar. Decido ser el que genera esa relación. Y eso está súper interesante hacerlo porque tal vez es una parte del proceso para interiorizarse. Pero tal vez ahora la pregunta sería como, ¿quién decido ser para experimentarme y entregar una nueva experiencia? Pero experimentarme desde ahora si aparece el miedo, ¿cómo me experimento en el miedo como alguien nuevo? Si aparece la desvalorización, ¿cómo me experimento en esa información? Es como, piénsenlo así, si aparece desvalorización, angustia, frustración, voy a hacer un ejercicio para que esté, pero no para identificarme, si es que ocurre en esa experiencia. ¿Se entiende? ¿Cómo se siente la ansiedad sin experimentarla? O cómo se siente la angustia sin identificarme en la angustia. Eso piénsenlo como un pensamiento nuevo. Por ejemplo, el ejercicio que estoy haciendo yo es como siento la abundancia de la angustia. Y digo, esta cuestión es súper abundante. Entonces comienzo a revisar y a experimentarla no como me está atacando o me está haciendo, sino que me está mostrando una explosión de energía que genera un tipo de adrenalina químico en el cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, tú sabes en el lugar donde tú estás, ¿vale? Y como sabes qué supuestamente sí hay que hacer y qué no hay que hacer, y con práctica, para ti va a ser más fácil, te vas a sentir cada vez más cómodo cuando estás en un lugar y pasa supuestamente el tiempo, y tú dices, no, es que esto yo ya lo hago, porque entonces, en el plano en donde nosotros estamos, por eso es importante saber en dónde estoy, es el proceso de convertirme en quien quiero ser, ¿vale? Pero en el plano en donde estamos nos cuenta que nosotros somos órbitas de información. Y esa órbita tiene una energía electromagnética, y esa energía electromagnética le pregunta a frecuencia y vibración. Y esa frecuencia y vibración es
hablo, lo que hablo es lo que pienso es lo que siento, y lo que siento es lo que hago, o hablo para no pensar algo, supuestamente, para no pensar algo y para no hacer. Entonces, como tal vez no es, por ejemplo, la flojera o la pereza, como alguien me contó cómo se siente la pereza, o mi cuerpo me está contando cómo se siente la pereza o la flojera, la pregunta sería, oye, ¿yo alguna vez he investigado por qué inventaron la flojera? Para ver cómo se utiliza, porque sé que va a ocurrir. Como sé que va a ocurrir, tengo que aprender a experimentarla, pero que eso no me experimente a mí y me controle. Entonces, tips, la pereza es un pecado capital. Entonces te cuenta si o estás dando de más o si te está bloqueando para no hacer. Piénsenlo así. Entonces ahora no digas, oh, qué flojera. Oh, a ver, estoy dando de más. Bien. Entonces, como estamos en el cuerpo es un sensor. Es una hermosa máquina que es un sensor que le pregunta a las sensaciones cómo supuestamente se siente el afuera, cómo se siente la materia. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos dónde está la información de ese sensor. ¿Por qué el sensor me cuenta esa sensación? ¿O cuál es el programa que le cuenta a ese sensor quién soy? ¿O que le cuenta a ese sensor para que me cuente a mí qué tengo que decir quién soy? Bien. Entonces, la materia es una información que hay muchas culturas que nos cuentan que la materia ahora lo que quiere es ser iluminada. O sea, quiere que, por ejemplo, en el judaísmo dice, quiere que la bendigan. Porque cada vez que nosotros bendecimos, es como que estamos iluminando la materia y comienza a ser más sutil esa información. Entonces, la materia, ¿a qué le tiene que preguntar? Por ejemplo, cuando alguien inventó un material, quiere decir que hubo algo antes. Entonces, ¿qué hubo antes? La acción de hacer ese material. Entonces, la materia le pregunta a la emoción. Y si esa emoción generó una acción, la emoción le pregunta al pensamiento. ¿Bien? Entonces, yo tengo que preguntarme, si la materia le pregunta a la emoción y la emoción le pregunta al pensamiento, ¿desde dónde yo estoy observando la materia que soy? O sea, desde dónde yo me estoy observando, desde qué pensamiento me estoy observando, desde qué sensación me estoy observando para hacer lo que hago. ¿Se entiende? Por ejemplo, me meto al Instagram y de repente aparece una publicidad y tú pensaste algo y sentiste algo y toda la acción que hiciste es como voy a acusar a estas personas porque no están cumpliendo, porque si muestro esto en Instagram soy una buena persona, porque si no la muestro soy una mala persona. Y empieza todo un accionar. ¿Vale? Y uno de los códigos principales que te permite, en un cierto sentido, cambiar algo en la materia, que ya nos estamos dando cuenta, es, por ejemplo, nosotros pensamos, a mí me pasaba mucho antes, que para cambiar a algo mejor tenía que hablar mal de lo anterior. Entonces, nosotros hacemos lo mismo con nosotros mismos. Continuamos hablando mal de nosotros, pero queremos ir a lo nuevo, pero continuamos hablando del pasado como algo malo. Tips principal, hablen muy bien de su pasado, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que cuando ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros pensamos en el pasado, aún pensamos en materia, no pensamos en nuestra interioridad, ¿vale? Como recomendación, cuando piensen en el pasado, decidan pensar que aprendieron. Aprendí a confiar, inventándolo, que no significa, recuerden, mentir. Aprendí a confiar en mí,
aprendí a decidir quién quiero ser, aprendí a escuchar lo que estoy hablando. Entonces, como lo estoy nombrando, le estoy avisando a mi pensamiento que le cuenta mi emoción la materia. Pero piensen, materia, ¿qué materia te pasaron en el colegio? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo cambio los pensamientos teniendo nuevas ideas? ¿Vale? Pero, ¿qué significa tener esas nuevas ideas? Porque nuevas ideas, ¿para qué? ¿Bien? Entonces, piénsenlo así. Si yo creo que para resolver algo tiene que cambiar en la materia, entonces constantemente estoy en la materia, 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 en la materia. Y este taller habla de la energía, el poder en nosotros. Tengo que entender que cambiar el pensamiento es cambiar el pensamiento. ¿Se entiende? O sea, la gente quiere, por ejemplo, recibir una nueva información, o sea, por ejemplo, cuando piensa en prosperidad, tiene el pensamiento que es cantidad de dinero. ¿Se entiende? Pero aún continúa con el pensamiento que no tiene y que con eso va a lograr tener, o sea, con lo que está aprendiendo, va a lograr tener, pero el pensamiento le dice que con lo que estás aprendiendo vas a lograr tener, no con quién eres ahora. Entonces ahí lo que estoy haciendo es que no estoy cambiando el pensamiento. Y ahí cuando habla Jesús, si alguien tiene una vasija con vino añejo y quieren agregarle vino nuevo, tengo que limpiar. ¿Se entiende? Entonces lo que yo tengo que preguntarme, ¿hay alguien? Lo que yo tengo que preguntarme es, lo que yo estoy pensando de lo que no me gusta, ¿para qué continúo pensándolo? ¿Cómo me conviene pensarlo? ¿Se entiende? Por ejemplo, pueden poner en alguna área de su vida que no les guste, que supuestamente no les guste, tú dices, no, no es que no me guste, sino que hay un pensamiento que me dice que no me tiene que gustar. Entonces ya ahí cambia una idea. ¿Se entiende? Piénsenlo desde lo sutil. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, estamos adquiriendo el gusto de gustarnos a nosotros. El amor propio es un gusto adquirido, pero hay que adquirirlo. ¿Se entiende? O sea, hay que decidirlo. No sé si significa lo mismo, pero hay que decidirlo. Entonces, si yo critico algo, digo, oh, tengo que cambiar de percepción, porque mi piloto automático me está diciendo que lo tengo que criticar. Entonces, tal vez ese es el pensamiento que me sobra. Criticar a eso, pero en verdad tal vez eso me está mostrando, esa materia me está mostrando qué materia de herida tengo, cuando sale la materia de la herida. Ah, tal vez esa herida, eso que quiero, al que tengo que perdonar, no es al que tengo que perdonar, es a donde me duele. Y en donde me duele, tengo que limpiar. ¿Se entiende? Es interiorizarse, entrar y preguntarme, ¿por qué este pensamiento me dice que sí, que no? Entonces nosotros observamos la materia y pensamos que la materia nos hace. Pero ¿qué hacemos? Hay un pensamiento que te dice, esa materia te hace así a ti. Entonces hagan una lista en áreas de su vida en donde supuestamente el pensamiento te dice, y tú tendrías que, en un cierto sentido ahora, decidir el pensar, decidir cómo pensar esa información, porque tengo que generar una órbita nueva, o sea, tengo que cambiar de ideas. Y si tengo ideas de desvalorización, entonces, uy, chuta, pero ¿cómo cambio la idea? ¿Se entiende? Entonces nos dan un tips en la Biblia, dice, Dios dijo. Entonces también nos cuentan que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces comienzo a entrar en el mundo sutil de la palabra. Y nos cuentan que abracadabra, abrahdabar, la creación a través de la palabra. También nos cuentan que el tiempo y el espacio es relativo, y relativo viene de relato, y nos empiezan a contar historias del verbo, universo. Entonces, si por ejemplo yo nombro, creo que no lo voy a lograr, y yo digo, ¿y por qué aparece esa idea? Es que si aparece esa idea, es porque le estoy avisando a esa idea que yo soy el adecuado para que exista. ¿Se entiende? Entonces me tengo que preguntar en quién me estoy convirtiendo, en quién me estoy inventando para recibir ideas que me convengan en lo que quiero. Pero ¿qué pasa? Que nosotros sentimos y hablamos
o pensamos y hablamos. Hay que crear la costumbre de quiero hablar lo que quiero pensar y quiero hablar lo que quiero sentir. Pero como ahora tenemos nuestro socio del invento, tenemos que inventarnos, que no significa mentira. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta? José, hola. Hola. ¿Puedes repetir lo último que dijiste? ¿Qué es lo último? Lo que quiero hablar, hablar lo que quiero pensar, Sí. y después dijiste algo más. Tengo que hablar lo que quiero pensar y tengo que hablar lo que quiero sentir. Ah, ok. Ya, gracias. Bien. Entonces, cada vez que nosotros queremos ser nuevo, constantemente le estamos preguntando al antiguo. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo ahora digo, yo ahora hablando de esto me doy cuenta, como el meme, me doy cuenta cuando, yo ahora digo, ahora soy muy buen lector de libros, porque supuestamente antiguamente no leía. Entonces constantemente estamos haciendo esa comparativa de cuán bueno soy ahora o cuán nuevo soy ahora, según lo distinto de lo anterior, o cuán cambiado estoy en relación a eso. Entonces, lo que hace eso es que como nos estamos comparando con algo en el afuera, ese es el pensamiento del ego que constantemente necesita la comparativa para sentirse ganado, para sentirse ganador. Porque todavía tenemos como que ese pensamiento de la competencia. Como ahora hago 25 flexiones y antes hacía una, ahora me siento más bacán porque hago 25. Pero cuando hacía una también me tendría que sentir muy bien conmigo mismo, porque no es tanto en lo que hago, sino que es como me construyo internamente. ¿Bien? Entonces pregúntense, ¿qué significa lo antiguo? Piénsenlo así. Todo lo que ustedes le pregunten al cuerpo o todo lo que ustedes le pregunten a la materia es lo antiguo, porque el cuerpo es el resultado, nosotros somos el resultado supuestamente de un pasado, ¿vale? Y la materia es el resultado de una idea que le dio una emoción y esa emoción genera un acto que construyó esa materia. Entonces, cada vez que nosotros le preguntamos a la materia o a la información que tiene el cuerpo, eh, esto también nombrar. Cuando hablo del cuerpo, no le estoy diciendo que no trabajen con su cuerpo, porque si hay bailarines no me escriban, oye, ¿por qué hablas que el cuerpo? A lo que me refiero es como si ustedes quieren hacer algo nuevo y hay una información en tu cuerpo que te dice que no se puede hacer, a eso. ¿Se entiende? Pues yo me acuerdo al principio empezaba a decir eso y me escribían así, gente de teatro, ¿y por qué tú hablas eso? El cuerpo es lo más sagrado. Yo le decía, sí, sí, el tema es, está bien. Bien, entonces, ¿cuántas veces yo le estoy preguntando a lo antiguo que me dé permiso para yo hacer algo nuevo? ¿Se entiende? Disfrutarme si es que estoy resfriado, disfrutarme aunque se sienta intenso, ¿vale? Disfrutarme con alegría. ¿Cómo sería disfrutarme nuevo en alegría? ¿Se entiende? ¿Cómo sería disfrutar? Y en ese sentido entramos en el querer inventar, en la intención del querer inventar. Entonces la energía va a ir a esa intención y va a empezar a entrar, va a empezar a entrar, va a empezar a expandir, va a empezar a unificar, ¿se entiende? Y va a querer. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Empujando el tiempo, muy sutilmente. Estamos empujando el tiempo porque ya tengo el interés de pensarme nuevo en esto. A mí me da como escalofrío. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos ese pensamiento nuevo, se abre una tecnología que se llama la intuición. ¿Vale? Nosotros tenemos ese interés de algo nuevo, pero todavía tenemos ese interés de algo nuevo para evitar lo antiguo. ¿Sí? Oye, es que no sé si una pregunta, no, ya, la voy a hacer igual. Que cuando dijiste, me dio como escalofrío, toda esta tecnología podría direccionar, por ejemplo, a la posibilidad de que esas sensaciones que se sienten así biológicas, porque tú dices ya,
la información nueva de disfrutarse, perdón, por ejemplo, cuando estáis con COVID. Claro, por ejemplo. En esa tecnología de, por ejemplo, disfrutarse en esa sensación antigua, conocida. Ya, inventando esa nueva tecnología, entrenando, en esa evolución podría, por ejemplo, llegar a cambiar la sensación como tal, la sensación biológica de que la angustia deje de sentirse como angustia, o sea, ¿se entiende mi pregunta? Claro, acuérdate siempre, Era como trascender nomás, como, o sea, pero siempre acuérdate, si tú tienes una duda, la ley de la fractalidad, ¿cachai? Imagínate que tú estás 6 meses sin correr y de repente comenzaste a correr y al principio se sentía en el cuerpo incómodo. Comenzaste a correr, comenzaste a acostumbrar al cuerpo y ya corrías 10 metros y se siente más cómodo. ¿Se entiende? Quizás sí va a funcionar de esa forma. O sea, yo conozco gente que se maneja muy bien internamente por decisión. Entonces tienes que generarlo a una metáfora en donde tu lógica pueda entender que tú lo haces. Entonces lo puedes utilizar con metáforas danza. Ah, sí, cuando yo empecé a levantarme los pies, me empezaron a doler, pero después ya se acostumbraron y ahora me encanta hacerlo. ¿Se entiende? Ahora cuando lo hago ya no lo pienso como dolor, sino que lo pienso como arte. Antes lo pensaba, oh, me duele, ¿cachai? Entonces, en el direccionarte y en el habitarte, obvio que sí, porque el cuerpo es el resultado de lo sutil, ¿sí? Bien. Entonces, cuando nosotros iniciamos eso nuevo, que aparece la intuición, piensen como la intuición es un tú no experimentado por tu personalidad. Nosotros somos nosotros según lo que experimentó nuestra personalidad. Entonces la intuición es algo que eres tú, que la personalidad que conoces no conoce, entonces quiere entrar. Yo ya hice un video en vivo que ahí yo explicaba como, así como que lo tiré como talla, pero en verdad es verdad, el Armagedón. ¿Cachai? El Armagedón es como cuando quiere entrar lo divino, pero el gen le dice que no, es como el don quiere entrar y el gen Armagedón, el gen le dice, no, no podía entrar porque tú no podías entrar a esto, y esa es la guerra santa. Entonces, cuando nosotros queremos nueva divinidad, ¿qué ocurre si es que estamos en piloto automático? Es a través del dolor. Es porque está muy doloroso, es como que ya no se aguanta más. Entonces va a entrar la nueva información y va a pasar por una estrechez que es tu personalidad anterior. Entonces, la nueva idea es una personalidad que genera una apertura y una expansión, pero la personalidad anterior no conoce esa apertura, esa expansión. Entonces, cuando la toca, si lo hablamos como una metáfora, cuando la toca, le duele. Entonces, ¿qué aparece ahí? Aparece el miedo y tal vez aparecen todo lo negativo, negativo en el sentido como malo. Entonces, si nosotros entendemos que lo negativo es lo antiguo, nosotros tenemos que aprender a expandir, como que no tenemos la costumbre del querer expandir, ¿vale? O sea, aprender a expandir emocionalidad, ¿vale? Entonces, hay dos formas, o sea, no, hay muchas formas, pero hay dos opciones de la expansión o del aprendizaje, enseñando o por dolor. Por eso dicen, cuando dicen que el dolor es una buena... el dolor, en ciertas culturas te dicen que con el dolor es más rápido aprender. Es más intenso, pero es más rápido. Entonces, el enseñar te va a permitir aprender. El enseñar te va a permitir aprender. O sea, cuando tú enseñas, te permite aprender de ti cuando enseñas. Pero si tú quieres saber nueva información únicamente para lo que tú vas a lograr, eso es un tipo de estrechez egoísmo. Si tú aprendes para enseñarlo, vas a entender más rápido. Por ejemplo, si tú ahora no estás entendiendo, es porque hay un pensamiento que te está diciendo, tengo que entender esto porque no estoy logrando lo que quiero,
Entonces, si estoy con el pensamiento, quiero aprender esto porque lo quiero enseñar, te expandes. Al expandirte, la información ya, si entra, la información ya cuaja, si se puede decir en eso. Porque acuérdate que el universo quiere expandir, unificar, quiere crecer. Entonces, si yo quiero aprender algo únicamente para lo que yo voy a querer, no estoy expandiendo, no estoy unificando, sino que es yo, 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 yo. Si aprendo para expandir, para unificar, ¿qué significaría unificar? Dejar de dualizar. ¿Y qué significaría dejar de dualizar? Dejar de evaluar con bueno o malo. ¿Se entiende? Siempre, obvio, evaluando. Bien. Entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer? A encarnar la nueva idea. Bien. Entonces, les voy a explicar un ritual, ¿dale? Que si no lo entienden, hagan lo que entendieron, ¿dale? Pero es muy simple. Se va a llamar, les recomiendo hacerlo, en esta semana se va a llamar encarnar la nueva idea, ¿dale? Entonces, se, en YouTube de la página de Completitud, ustedes se meten a YouTube y ponen Centro Completitud, hay un video que se llama La Existencia, que es un ritual que los recomiendo que lo hagan en la mañana y lo hagan en la noche, que es decidirse existencia. Tengo que aprender a decidir existir. Bien, se meten ahí en el canal de YouTube y está ahí. Entonces, ¿qué me va a permitir eso? Me va a permitir crear la costumbre o crear el hábito de habitarme. Bien, háganlo, si lo quieren hacer por 21 días, 40 días, para siempre, es decidir la existencia. Entonces tengo que crear la información. Entonces lo voy a nombrar. Al nombrarlo digo, oh, como ya lo estoy nombrando, tengo que encarnar esta información. Entonces, recuerden que cada vez que yo quiero ser alguien nuevo, va a aparecer lo antiguo, o sea, cada vez que yo quiero ser un positivo, va a aparecer un negativo, la ley de la polaridad, y ese negativo yo lo tengo que transformar en positivo. Entonces ese negativo no está en mi contra. Ese negativo me está preguntando, oye, ¿qué te sobra? Entonces tú empiezas, por culpa, ya. Le voy a poner límite, dale, pero no gritándole, quizás. Siempre, obvio, evaluando. El tema es, ¿por qué llegué a gritarle a alguien? ¿Qué pasó antes que no existí? ¿Bien? Por ahí, enseñar implica aprender. Entonces, como parte del ritual, voy a enseñarle a la gente que estoy existiendo y le voy a contar cómo lo hago. ¿Se entiende? O sea, ¿qué tendría que hacer? Nombrar en mi cotidiano lo nuevo que soy. ¿Se entiende? O sea, yo voy a hablar con alguien y en lo que le voy a hablar, le voy a enseñar a que exista, porque yo estoy existiendo. Y ahí ustedes tendrían que inventar, no les digo, oye, la etimología, lo pueden hacer, pero en su cuerpo antiguo, enseñar que son nuevos. ¿Se entiende? Es como alguien te puede preguntar, oye, está quedando la cagada, oye, ¿sabes qué investigué una vez? Inventar, ¿vale? No significa mentir. Investigué una vez que hay cierto tipo de culturas que te dicen que si tú te manejas y ahí ya estás enseñando, ¿se entiende? Porque estás inventando una historia nueva, una idea nueva, para sembrarle a esa persona una idea nueva. ¿Bien? Entonces, es fundamental que evalúe las preguntas que tengo. Porque según las preguntas que tengo, piénsalo así, pueden tener preguntas de supervivencia, codicia y control, que serían como preguntas no tan bacanas. Preguntas desde la necesidad. ¿Qué tengo que hacer para ganar eso? ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? ¿Cómo me tengo que sentir? ¿Qué tengo que hacer para que me mire? ¿Cuánto tengo que hacer para tener más me gusta?
Entonces, es que no les puedo recomendar una pregunta, pero utilicen preguntas, para no direccionarlos como, esta es la pregunta que tengo. Es pregúntense nuevo, pregúntense novedad. ¿Se entiende? Porque según la pregunta que soy, es la respuesta que va a venir. Aunque sea muy obvio, entonces según lo que soy, es la idea que viene. Entonces, me tengo que preguntar la idea que quiero obtener. ¿Entendieron eso? ¿Sí? Entonces, ¿quién elige? ¿Eliges tú o un programa? ¿Qué programa? Entonces, como estamos en un plano que necesitamos tener un programa, por eso la palabra programa tiene un desglose interesante, que viene de la grama, y la grama viene del gramo, y el gramo representa la materia. Entonces nosotros tenemos un programa, tenemos un diagrama, y tenemos una gramática que genera un holograma. Y la palabra holo también viene de aliento, viene de dicho, entonces la gramática que constantemente estoy nombrando en mi interior proyecta un tipo de información. ¿Se entiende? Pero evalúen la materia o qué estoy proyectando, evalúenlo en relación a lo que están sintiendo. ¿Se entiende? O sea, tú proyectas algo, tú estás observando algo y tú dices, a ver, ¿qué estoy sintiendo en esto? Porque si lo que estoy observando me está contando qué sentir, ¿soy yo el que está sintiendo o evaluando o es otro programa que me dice la información? Porque cuando nosotros, por ejemplo, yo trabajo atendiendo a personas desde el año 2013 y, y es muy interesante cómo la gente cuando te cuenta quién es, te cuenta lo que hace o te cuenta lo que tiene o cómo se siente en el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, es como, tú me puedes explicar cómo se experimenta el color rojo? Cuando me hice esa pregunta, de verdad estaba así como, ¿qué significaría experimentar un color? ¿O por qué tú crees que si yo toco el vaso, tú estás sintiendo lo mismo que yo? ¿Se entiende? ¿O por qué hay gente que puede comer manzana verde con sal y hay otras personas que no pueden comer manzana verde con sal? Entonces, si no pueden comer lo mismo, ¿estaremos sintiendo lo mismo? ¿Se entiende? Es como, si yo amo a alguien, quiero amar a alguien, porque hay un pensamiento que dice que yo no me amo, y ese pensamiento me dice que si esa persona me ama, ¿quién está pensando? ¿Yo estoy pensando? ¿O algo me está diciendo que allá me amo? Entonces, las ideas que aparecen es preguntar, a ver, ¿por qué el piloto automático no quiere que el miedo, no quiera que sienta el miedo? ¿Por qué el piloto automático me dice que me tiene que dar miedo el no tener? Quizás hay una clave ahí. ¿Se entiende? ¿Por qué los gobiernos crearon universidades en donde te dijeron cómo supuestamente se tenían que gestionar las emociones? ¿Se entiende? ¿Por qué hay emociones positivas o hay emociones negativas? Eso como preguntas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? José, ¿Sí? entonces, cuando surge algo del pasado que no es muy grato, esa persona que era en el pasado, eh, entonces yo le voy a hablar a mi presente o al piloto automático y le hablo y voy a generar nuevas ideas de sentirme, eh, am, voy a generar nuevas ideas y no estarme
no estar en la comparación de esa persona que era, entonces es dialogar con el piloto automático. Ahí tú tendrías que pensar que tú no estás pensando en el pasado, estás pensando en una opción de cómo se piensa un tipo de pasado. Entonces, acuérdate ahí el tema de si aparece la sensación de que alguien me hizo algo, estoy pensando ese pasado, me estoy pensando en ese pasado como víctima. O si pienso que yo hice algo. Por eso es lo mismo. Te Ajá. vas a elegir sentirte víctima. Sentirte víctima por lo que Ah, hiciste o sentirte víctima en teoría por lo que te hicieron. Entonces tú ujú, dices, pero este pasado no soy yo, o esta sensación. Entonces, ¿qué tengo que comenzar a construir ahí? Una nueva información en donde entiendo desde la energía, no desde la moralidad. Porque si entiendo desde la energía, no existe bueno o malo. Si entiendo desde la moralidad, existe la comparación, existe el alguien me hizo, existe el tú le hiciste. ujú, Entonces, ahí tú tendrías que comenzar a activar el don en el sentido de decir, ¿de qué me conviene quedarme en esa culpa? ujú. O sea, la culpa es una tecnología muy, muy interesante que inventaron, pero es como esa sensación te está contando la personalidad que eres ahora. Se tiende como puede decir, he estado muy bien, y verdad que mi personalidad me cuenta que a veces me tengo que culpar. Entonces aparece un pensamiento de, por tu culpa, él no hizo, sí hizo. Ya. José, yo tengo una pregunta también. ¿Sí? O sea, más que una pregunta, como, ¿cómo se podría guiar esta idea de crear una experiencia? Entiendo como crear la experiencia de ti mismo es la verdadera, al final, transformación, porque sanas lo que te controlaba, la herida, el dolor y lo que sea, Claro. pero ¿cómo veis tú de crear la experiencia? ¿Cómo se crea esa experiencia? Mira, De ser otra persona. claro, Solo con el diálogo mental interno. ya, el año pasado, no, el antepasado, o el año pasado, en Navidad, estaba con mi mamá y fuimos a ver a mi ahijada, ¿vale? Entonces, de repente mi mamá empieza a jugar mucho con la Ágata, juega, 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 y de repente aparece una sensación que me dice, si ella me hubiera tratado así, todo hubiera sido tan distinto, ¿cachai? Ahí aparece una experiencia, aparece una sensación que yo le iba a decir a mi mamá, claro, ahora, y me freno, y digo, a ver, ya, esta experiencia, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Qué pasa con esto? Entonces tú ya, O sea, es básicamente crear ese momento, claro, ¿o no? claro, Como en el que en que esa sensación te sitúa otra vez en el pasado. Es claro, como tanta energía que te transporta en el tiempo y de repente tú puedes decidir en esa energía si es que querés ir al tiempo como automáticamente o aprovecharlo como un viaje de claro, crecimiento interior al final. claro. Entonces nosotros pensamos la experiencia en relación a pasado, no pensamos la experiencia en lo nuevo, ¿Sí? porque algo, ¿sí? Perdona, pero es que como que con esto, ¿verdad? Como que me he visto muchas veces en eso mismo que tú, que es como, ya, es que si no se me va a olvidar esto que voy a preguntar. Voy a generar otra línea de tiempo, por lo tanto, no reacciono, por tanto, genero nueva respuesta. Pero creo que me he quedado en ese lugar. Y ahora me hago la pregunta, ¿qué vendría o qué sumo? Claro, lo que pasa es que la sensación no está mal, la sensación que ocurre, pero hay algo que te dice que esa sensación no tendría que sentirse así, o que te dice cómo yo tendría que haber estado mirando esa historia de mi mamá. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es experimentar, permitir que se experimente, pero no identificarme a lo que algo en mí me dice que cómo se tiene que vivir esa sensación.
Pero tú cuando dijiste eso, Y ya, también, ¿sabes o no, Peña, como en qué momento te estáis planteando hacerte esa pregunta? Porque hay un momento en que igual, o sea, tener acceso como a nuestro deseo más profundo, yo creo que igual es increíble poder llegar a tenerlo siempre, pero aunque tengamos un momento de conciencia en que esa emoción no nos controle, igual en la conexión con el deseo profundo y hacia dónde me quiero dirigir es una pregunta que hay que hacerse antes, como dice Josema, como que hay que prepararse porque sabemos que va a pasar, o sea, sabemos que van a haber situaciones así. Y en este momento es bueno tener casi que un protocolo interno para poder enfrentar esa situación sin que sea autodestructiva al final, ¿o no? Como que por ahí va. O sea, lo que pasa es que nos tendría que empezar a interesar manejarnos desde ahora, cuando no es necesario, porque nosotros somos reacciones, constantemente somos reacciones, no somos como decisiones. Entonces, como sí o sí tenemos que trascender, tenemos que aprender a purificarnos, es desde ahora decido entrenarlo y cuando ya llega cuando ya llega el momento ya estáis entrenada, ¿cachai? Ya generaste el reflejo. Por eso la palabra reflejo es interesante, porque es el reflejo, cuando te tocan una articulación, genera un reflejo, pero también el reflejo de lo que estoy observando. Entonces, Sí, como yo estaba... en esto, perdón, es que también si no se me va, pero eso no es predisponerte a una situación, o sea, como que ya tú generaste también y pasa lo mismo que con el juego del mono, o sea, del oso que camina y la pelota, en el fondo de que tú también generáis una realidad tan quizás rígida en tus proyecciones y tus deseos que de una u otra forma te estáis predisponiendo y estáis actuando en predisposición como casi si fuese un monólogo contigo mismo donde te volví un poco separado del mundo, ¿no? O sea, lo que pasa es que si yo hubiera actuado el gritarle a mi mamá, me hubiera separado del mundo. Quizás. Entonces, tal vez tienes que quitarte el mito de rigidez, porque es aprender a generar ternura en ti. Porque yo ahí me frené, me puse tenso, me frené y dije, ya, qué quiero hacer ahora? No es que yo iba a pensar, mi mamá va a hacer algo, entonces tengo que estar atento porque mi mamá me va a hacer algo. ¿Entiendes? Es entender que van a ocurrir situaciones en donde nosotros tenemos la habilidad de que nosotros podemos decidirlo, no que nos decida. Al principio, cuando tú comienzas a hacerlo, el piloto automático te empieza a decir, es rigidez, no es natural, porque no es así, porque hay que fluir. Pero si tú investigas cómo funciona el universo siempre se dirige. Entonces, estamos en un plano en donde hay que tener un programa. Tú puedes elegir el programa que tú desees. Entonces, para mí, el programa Navidad era disfrutar y pasarlo bien. Ese era mi programa Navidad. Entonces, de repente, apareció un virus que me hizo desvalorízate. Y yo le digo, no, porque yo quiero sembrar esto. Me gustaría mucho enseñarle a mi ahijada o a mi familia que nosotros sí podemos comer tranquilo y que aparezca un pensamiento y yo poder decirle que no ahora, que tal vez le puedo en otra forma, en otro lugar, o poder purificarlo también. Entonces, eso también es un aprender a encender y eso que generar una purificación, en el sentido de, ella me hizo, o ya quiero perdonarla desde ahora y decidir perdonar y en verdad no hizo, ella no hizo. ¿Se entiende? Es como, ya, ¿qué hago yo ahora en esto? Y en ese proceso me pregunto qué programa quiero proyectar, qué gramática interna tengo, qué diagrama interna tengo. Entonces tengo que entender que van a ocurrir situaciones, y muy bacán la sorpresa y todo eso, pero también tengo que entender que en esa dinámica del programa, el programa ya te dice supuestamente quién eres tú. Entonces tengo que aprender a utilizar eso mismo para que el programa no me diga, yo decirle y experimentar. ¿Y qué experimentaste ahí? O mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Ujú. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, vamos a anotar otro ritual. ¿Bien? Que es, practíquenlo durante esta semana, que es ser tú mismo. ¿Vale?
Entonces, si aparece el programa miedo, es continuar siendo tú mismo, no que el programa miedo te diga quién eres. Si aparece la alegría, es continuar siendo tú mismo, pero ese tú mismo es infinito. ¿Se entiende? Es como, oh, ¿quién soy yo? Como piénsenlo como un concepto de decisión. Ya, si aparece, ya, va, bacán, va a aparecer. Ya, pero ¿qué significa ser yo mismo? ¿Desde dónde yo me estoy mirando para decidir esa dirección en mí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy anclando la energía, porque la energía es en sí misma, porque la energía es toda, pensémoslo así como miraríamos nosotros, es todo, la energía es una. No es que hay mucha cantidad de energía allá, mucha cantidad de energía allá, es constantemente todo es energía. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Que eres Dios experimentándote, experimentando la vida. Entonces nosotros tenemos que avisarle a Dios cómo se experimenta esta vida. ¿Bien? ¿Entendieron el ritual? ¿Sí? O sea, es ser tú mismo, pero piensa ese tú mismo sin preguntarle a la sensación del cuerpo, sin estar preguntándole a la sensación del cuerpo. Entonces aparece la sensación del cuerpo y la sensación del cuerpo te va a contar una historia. Puedes anotarla. Por ejemplo, por eso es interesante la metáfora, puedes anotar, esta historia me está contando que yo no puedo lograr lo que supuestamente. Esta historia me está contando que yo no puedo hacer un video en vivo porque me da vergüenza. Esta historia me está contando que yo no puedo hacer eso porque me cuesta levantarme en las mañanas. Entonces, tú ahí empiezas a desglosarte y tú comienzas, en teoría, a crear ese diagrama, ese programa, esa gramática interna para generar el holograma, para observar. ¿Se entiende? Pero importante, acuérdense que cuando ustedes quieren generar una materia, es súper importante agregarle el espíritu. O sea, tengo que lograr materia por espíritu. Es el proceso de en quién me estoy convirtiendo logrando. Y para eso, ustedes pueden tener una meta, decidir una meta, y mirarse desde lo energético, pregúntense desde lo más sutil. ¿Qué me sobra? ¿Qué no logro? ¿Vale? Entonces yo tengo que aprender a vaciarme de eso que me sobra. ¿Y qué son? ¿Qué te puede sobrar? Creencias, desvalorizaciones, preguntarle a la religión, a la ciencia, a la economía, supuestamente quién eres tú, cómo funciona. Bien. Entonces es fundamental, piénsense energía. Si se piensa en energía, hay más opciones. Si se piensa en personalidad, hay opciones, pero quizás no tan amplias. Por eso es importante aprender a bautizarse. Porque en el bautizo, como en el mito bautizo, te dicen quiénes son tus padrinos y tus madrinas, pero en el bautizo nosotros tendríamos que aprender a generar arquetipos masculinos, femeninos ilimitados, energéticos, más que como alguien. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Nico. Nico, la casita, Bueno, esto lo más probable es que lo vamos a subir a YouTube, así que saluden a la feña. Compórtense. Eso, bien, les voy a tomar una foto con la mejor cara. Bien, ahí va. Eso ahí. 1, 2 y la segunda página. 1, 2 y ahí está. Bien. El martes 30 dicto un taller que se llama Las 7 leyes del universo. Es a las 9, vale 11.000 pesos. Creo que va a durar como 1 hora y media, algo así. Y este lunes comenzamos con el programa Misericordia, que es aprender a utilizarse internamente, aprender a decidir acuerdos. Y mañana está de cumple la Katy, Centro Completitud, así que estamos ahí de celebración.
Lo más probable que vamos... no quiero decir nada porque ella lo tiene que decir. Eso, muchas gracias por estar, por asistir, qué bueno que les interesó y que generen nueva energía inventándose. Nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias. Chao, gracias.